Y estamos arrancando directamente desde la mesa 35. Dispara, pistolero, dispara. Aquí René, desde tu oficina, en el Sambo. Bien, Jaciel, compañero, te saludo como todos los días. Gracias a nuestros amigos que nos ven en esta red social, la agencia RJ Digital Media, la mesa 35. Y por supuesto también los invitamos a que nos sintonicen en el 105.3 FM de Radio Palmera, allá en Coyuca de Benítez, en la costa la puerta de la entrada a la costa grande de nuestro estado libre y soberano de Guerrero. Gracias amigos que nos siguen allá en Estados Unidos, en Europa y por supuesto Centro y Sudamérica. Jaciel, hoy tenemos una mesa muy importante, me gustaría que los presentaras por favor a nuestros amigos que hoy nos acompañan. Sí, René, para hablar de temas políticos, lo que acontece en la agenda de lo político a nivel nacional, nos acompaña el presidente de la Nacional de Representantes, Fernando Palacios. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nuevamente agradezco que me den la oportunidad de hacer mis comentarios y desde luego saludar a su amable auditorio, a quienes nos ven desde luego en la nación mexicana, pero más allá de la frontera, para invitarlos a que visiten Acapulco, y agradezco la presencia de nuestro amigo el profesor Julio César Bello. Muchas gracias, Fernando. Bien, Jaciel. Así es, agradecemos la presencia del maestro Julio César Bello, presidente de Fuerza Democrática de Guerrero. Muchas gracias, Jaciel, muchas gracias, René. Saludo al público que seguramente habrá de participar con nosotros en los comentarios que vayamos a hacer en esta mesa de análisis, y saludo con afecto a Fernando Palacios. Bien, compañero Jaciel, si me permite, me gustaría iniciar con el profesor Julio César Bello Vargas. Profesor, el fin de semana pues se suscitó, o más bien hubo un acontecimiento muy importante, que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hay voces que dicen que sí se desvaneció, y digo, por lo que sabemos, que sí en efecto se desvaneció en su gira allá por Mérida, Yucatán, y muchos dicen que no se desvaneció, que solamente pues tuvo ahí un pequeño percance con el tema del COVID-19. Pero en fin, me gustaría que nos comentaras al respecto cuál sería tu opinión de lo que pasó, y digo, nos interesa mucho porque de alguna manera pues es el presidente de la República, claro, y se le desea pues que tenga pronta recuperación. Profesor, tu opinión al respecto. En primer lugar, yo creo que se acaba la incertidumbre. El presidente de la República, escaso un par de horas, dio un mensaje a la nación en donde sí se escucha un poco ronco, prácticamente da el diagnóstico de lo que sucedió. Él asegura que se desmayó, sufrió un desmayo sin perder la conciencia. El señor secretario de Salud dijo hace un día que se había infectado de COVID. Bueno, posiblemente el contagio de COVID provocó también el problema que señaló el señor ciudadano presidente de la República, pero bueno, hoy podemos decir con mayor tranquilidad que el presidente está bien, que bueno que está bien. Yo creo que a nadie se le desea lo malo, pero sí es importante comentar que una vez más existe la especulación, aunque haya dado su mensaje, por parte de analistas políticos nacionales, en donde dicen que nuevamente el presidente marcó agenda, aún con el problema que se manejó de COVID. Algunos estaban manejando que había sufrido algún preinfarto, un infarto, que ya lo tuvo el presidente en su oportunidad. Y bueno, pues a nadie se le desea el mal, mi estimado René. Lo cierto es que una vez más el presidente, de manera inteligente, como señalan los analistas, acaparó la atención de los mexicanos sobre todo, y que al final del recorrido el presidente está bien. Qué bueno que esté bien, pero ya las especulaciones, cuando asume la responsabilidad del secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues crea una serie de especulaciones, pero únicamente se hizo lo que conforme a la ley se tiene que manejar. El secretario de Gobernación tiene que suplir al presidente en esta situación, y en caso de ausencia definitiva, que no fue el caso, pues el secretario de Gobernación tendría que asumir el cargo de presidente por un lapso de 60 días y después el Senado nombrar a quien habría de sustituir al presidente de la República. No es el caso, afortunadamente, el país está estable, tenemos presidente que todavía le falta un año, 5 meses y 4 días, y entonces hay que esperar a que los resultados que dé en su política
pues sea para beneficio del pueblo mexicano. Bien, pero sí, en efecto, ¿no? Hubo mucha incertidumbre, ¿no? Que muchos decían que era del corazón, que el presidente estaba grave, etcétera, ¿no? Entonces, qué bueno que hoy ya, pues, da el presidente, sale a dar un mensaje a la nación, y yo creo que estamos más tranquilos, ¿no, mi querido profesor? Pues sí, al final de cuentas, si fue cierto o no fue cierto, decía yo hace rato con Fernando Palacios, se va a saber cuando termine su gobierno. Ahí se va a saber. Al final de cuentas, la verdad sale a la luz. Sí, bien. Siempre. Jaciel, adelante. Dispara. Fernando Palacios, el presidente acaba hace un par de horas ya de un comunicado explicando qué fue lo sucedido, explicando que ya próximamente ya estará retomando las actividades que se encuentra mejorando. Pero es cierto lo que se menciona sobre Adán Augusto. Hay quienes dicen que lo está promoviendo, pero también constitucionalmente es a quien le toca hacer esa actividad, ¿no? De tomar las riendas de la presidencia. Sí, en primer término estamos hablando de un ser humano. Es el presidente de una república muy importante como nuestra nación, México, pero es un ser humano y como cualquier ser humano está expuesto a enfrentar algún tipo de contingencia en materia de salud, que es el caso. Afortunadamente, y lo decía bien el profesor, ni siquiera sus adversarios se han manifestado a favor de que pudiera ser grave su enfermedad, sino que como ser humano nosotros decimos, pues lo que le deseamos que se recupere, claro. Que salga, pero más porque es el dirigente de nuestra nación. ¿Qué es cosa de lo que marca la política y sobre todo en materia jurídica? Precisamente que en la ausencia del presidente, quien debe de salir a manifestar los primeros pasos en materia política, pues es el secretario de Gobernación, y en este caso es el señor Adán Augusto, que por situación política de la misma inercia de la Cuarta Transformación es uno de los prospectos para sucederle precisamente como posible candidato, si es que así se da, por el Movimiento Regeneración Nacional. No es nada extraño, no es nada que se tenga que estar juzgando, sino simple y sencillamente es aplicación de la norma jurídica, de la forma política también, y por eso está ahí el señor Adán Augusto cumpliendo con lo que se le encomendó. El presidente ciertamente ya dio su mensaje, lo vimos muy repuesto, lo vimos muy bien, inclusive hizo algunas bromas ahí diciendo que había charoleado. Se le ve buen semblante. Desde aquí le mandamos un saludo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y los que estamos en Cuarta Transformación, nos da mucho gusto de que esté usted muy bien. Saludos, presidente. Bien, un saludo, un abrazo a la distancia al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se recupere pronto, por supuesto. Eso es lo que deseamos las y los mexicanos. Bien, profesor Julio César Bello Vargas, ¿qué lectura le das? Porque también se especularon muchas cosas con este tema del estado de salud del presidente, donde hubo voces que dicen que las otras corcholatas como que traían ahí ciertos roces con el tema de que, primeramente porque pues el secretario de Gobernación es a quien le compete en estos momentos, en estas instancias, en ausencia del presidente, pues él tiene que retomar, ¿no? Como encargado de despacho en su momento. Pero resulta ser que hoy estuvo una reunión muy importante con 20, porque él lo dijo textualmente en la mañanera, dijo que eran 20 gobernadoras y gobernadores. Hoy tuvieron una reunión en México, en Palacio Nacional, y que la próxima semana tendrán otra reunión ya con los otros 12 gobernadores de Morena. ¿Qué lectura le das y qué opinión te merece, profesor? Bien, en primer lugar, la Constitución señala exactamente eso, que cuando hay una ausencia del presidente, el secretario de Gobernación asume la responsabilidad, como está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Y también la Constitución señala que en ausencia definitiva, pues el secretario de Gobernación estará 60 días en el cargo, tiene un plazo de 60 días para poder que el Senado nombre a quien va a ser el próximo presidente. No es el caso, eso dice la Constitución. ¿Por qué comentas tú que crea algún jaloneo entre los que aspiran por el Movimiento de Regeneración Nacional a ser candidatos a la presidencia? Porque el secretario de Gobernación es un prospecto para buscar la candidatura. Pero yo creo que más allá de eso no, lo que está sucediendo es que realmente no hay piso parejo, René, y lo ha estado señalando
Ricardo Monreal, que apenas estuvo en Acapulco, lo ha estado señalando el propio Marcelo Ebrard, porque tú puedes observar en muchos lugares de la República en donde aparecen promociones del Partido Verde incluso, en donde dice es Claudia, Adán Augusto, estamos a gusto. O sea, ya hay proselitismo político, y también Marcelo Ebrard, con los operadores que tiene en el país, también están haciendo proselitismo político, y de nadie es un secreto de que son aspirantes que buscan la candidatura para ser presidente de la República. El que ha sido más prudente, respetando la ley, pudiéramos decir que es Ricardo Monreal. Noroña ya estuvo en la montaña, en Tlapa también. Estuvo en Acapulco el sábado. Y en Acapulco también, pues ya diciendo que también él quiere, ¿no? Sí, levantó. Yo creo que los tiempos electorales aún no están, empieza el proceso en el mes de septiembre. Exacto. Yo creo que va a haber ruptura en Morena, yo creo que los dados están cargados, yo estoy convencido que los dos mecanismos, o el mecanismo que tiene estatutario Morena para decidir al candidato, que sea por encuesta, a través de 2 encuestas, la decisión al final de cuentas va a ser del presidente de la República. Los que estamos en política sabemos que así son las decisiones y no se ha acabado el presidencialismo. Hoy, con Andrés Manuel, se fortaleció más el presidencialismo, el centralismo del poder, que viene desde Palacio Nacional, y va a ser él quien va a decidir al próximo candidato de Morena para la presidencia de la República, sin que haya el ausentismo de la fractura en ese partido, próximamente. Ya nada más para contextualizar el tema, mi querido profesor, en efecto voy a retomar un poquito lo que tú decías. Yo creo que en todos los partidos, al interior de los partidos, perdón, hay corrientes. Y entonces bueno, va a haber fracturas. Sí, entonces es lo que tú decías, a eso voy. Que, por ejemplo, aquí, pues la corriente de Marcelo, la corriente de Adán Augusto, la corriente de Claudia, la corriente de Monreal, ahora la corriente también del que acaba de estar aquí el día sábado. Entonces, a ver, pues ayúdanos a desmenuzar este tema, mi querido profesor. ¿Qué hacemos aquí en estos casos, no? ¿Va a haber ruptura? ¿Tú así lo ves? Yo creo que si no hace la práctica, cuando decían que el PRI aprieta pero no ahorca, si todos salen favorecidos, si hay una propuesta que convenza a cada uno de los aspirantes, y la decisión del presidente vertical, que así va a ser, una decisión popular, pues yo creo que pudiera haber no fractura. Pero en el caso de Marcelo Ebrard, que yo he sostenido que es un aspirante fuerte, o es candidato o jamás va a ser presidente de la República. Si no es candidato, que se vaya a su casa a descansar. Así de simple. Es decir, Claudia Sheinbaum. Esta es la última. Sin embargo, él sostiene que va a ser el presidente de la República. Que va a estar en la boleta electoral. Pero también Adán Augusto dice lo mismo. Entonces pues todos. Pues a lo mejor, ¿a quién le crees? Okay. Primero hay que esperar que el presidente decida quién va a ser el candidato, y después vemos. No, yo creo que en política no hay nada escrito, la moneda está en el aire. No hay nada escrito, maestro, no, y no hay nada escrito. Y como comercial, ve lo que sucede en el PRI, ¿no? Como comercial. Okay. En el PRI, cuando buscó a Alejandro Moreno ser presidente del partido, era gobernador Astudillo, dio línea para respaldar a Alejandro Moreno y cerrarle la puerta a Ivonne Ortega, pero después lo vamos a comentar. Mira, caray, dispara. Así es la última ya para pasar al siguiente tema. Bueno, la última, pero a lo mejor va a ser un poco larga para Fernando Palacios. A ver, Palacios. Ya se tocaron varios temas. Sí, a ver. Entonces habría que ver cuál es el revire. Ya entramos a hablar de las corcholatas. El maestro Julio César habla de que nada está escrito. René lo confirma, que no hay nada escrito en política. Ante la... ¿Cómo están tus datos, Fernando? ¿Tienes otros datos? A ver, Palacios, y si hay algo más que agregar acerca de la enfermedad del presidente. En relación al presidente, creo que la nación está tranquila. El hecho de que salga y dé un comunicado, que dé una rueda de prensa, que mande un mensaje a la nación, deja a todos los mexicanos, no a los integrantes de un partido, sino a todos los mexicanos, con un cierto sabor de boca muy agradable, porque nunca es bueno desear que le vaya mal a nadie. Claro, en este caso nos da gusto que el dirigente de la nación esté con buena salud. Y nuevamente reiteramos que tenemos presidente para rato y pues larga vida al presidente. En relación a la pregunta que usted hizo, señor
René, es muy importante dejar en claro que no hay ruptura, ni habrá ruptura, porque el Movimiento de Regeneración Nacional no es como el PRI, no es como el PAN o el PRD. Dispara. En el PAN, en el PRI, en el PRD están bien formadas las corrientes y cada quien tiene, desde luego, su capital político. El capital político de Morena es el pueblo. Okay. Si se va cualquiera, por decir un nombre, si el señor Monreal decide no estar, no pasa nada, no se lleva nada. Si el señor Marcelo Ebrard se va solo, pues. Si el señor Marcelo Ebrard se va o hace algo que quisiera, vamos a decir, tomarse como que afecta a Morena, no afecta a Morena. Morena es el pueblo. Morena son los 32 millones o 30 millones de votantes que van a refrendar su voto en la próxima contienda electoral para la presidencia de la República. A diferencia de los otros partidos, en Morena no puede haber fractura porque no están siendo caudillos, no somos caudillos de alguien. Para decirlo claramente, un servidor apoya la propuesta de la licenciada, la doctora Claudia Sheinbaum. Si por alguna circunstancia no fuera la doctora Claudia Sheinbaum, yo me sumaría al que quede, a quien ponga Morena, y estoy seguro que ganamos con quien quede, con la mano en la cintura. Por lo tanto, no es cierto, en Morena no hay fractura. Fíjate que yo la verdad debo hacer un comentario. Fernando Palacios está recurriendo al discurso populista, al discurso demagógico del presidente de la República, cuando dice Morena es el pueblo. Eso no es cierto, hombre. El pueblo cada vez está más pobre, y lo dicen las estadísticas. Los programas sociales no han resuelto el problema de fondo, ni siquiera de forma, y yo la verdad creo que se está mal usando el término de la cuarta transformación, de que somos un movimiento. Hay intereses políticos y hay corrientes, y lo vemos en Guerrero. Hay una corriente que encabeza Félix Salgado Macedonio, y hay otra corriente también que encabezan otros actores políticos. Que Félix Salgado Macedonio sea el papá de quien gobierna, tiene mayor fortaleza, pero las otras corrientes ahí están. Y dicho sea de paso, pues Avelina es una corriente política al interior de Morena, y que tiene sus huestes, que tiene sus seguidores, y están tomando la decisión de ir por Marcelo Ebrard, y se pelean abajo, porque sí, aparte, claro, déjame decirte, la mayoría de los de Morena vienen del PRD, son rudos. O sea, ellos no miden el terreno, ellos se pelean en la ciudad, en las colonias o en las comunidades. Traen estos genes de agresividad, pues. Digo, que al final de cuentas va a haber división. Yo olfateo una división porque está muy direccionada la línea del presidente de la República, sobre todo en dos actores políticos. En Claudia Sheinbaum, a quien pone a Fernando, y en Adán Augusto, que es su hermano y su paisano de Tabasco. O sea, ahí está. Y va a haber desquebrajamiento, claro que va a haber. Y en los demás partidos también va a haber. Pues es política, buscan el poder por el poder. ¿Qué no ves cómo se están cambiando de partido? Por ejemplo, los que estaban en el PRI se van a ir seguramente a Movimiento Ciudadano. Y así, o sea, cada quien se va acomodando para buscar estar en la boleta en el 2024. Bien, Jaciel, compañero. Pasamos con Fernando Palacios, si hay algo que decir al tema, y ahorita vamos a lo de México. Es muy importante dejar en claro que tanto el profesor Julio César Bello Vargas como un servidor militamos en el PRI por mucho tiempo. Nosotros, a diferencia de los connotados priistas que ya quedaron exhibidos, que de alguna manera, precisamente por eso muchos emigramos, tanto el profesor Julio César Bello Vargas, porque lo conozco como un servidor, somos activistas políticos. A diferencia de muchos que, tiene razón, emigran porque no saben hacer activismo político. Y nosotros, porque dice el señor Julio César Bello que a Morena están llegando personas, sobre todo del PRD, y que ese tipo de personas son personas, pues, inclusive, no quiero usar el vocablo que él usó,
pero son personas que de alguna manera exigen o de alguna manera estorban o presionan. Nosotros, y lo digo porque lo conozco yo al profesor, hacemos activismo político. El profesor inclusive está haciendo un activismo político muy bueno con un movimiento que trae político. Una organización de la sociedad civil. Así es. Y un servidor también tiene una organización civil con la que hacemos nosotros activismo político. Quiero decir con esto que no todos somos rudos y que no todos hacemos movimientos de presión por hacerlo, que tenemos razonamiento, que tenemos inteligencia, y precisamente si llegamos es para aportar a Morena. Llegamos a Morena para darle lo que podamos darle porque queremos el triunfo y estamos seguros que en el 2024 vamos a ganar fácilmente. Compañero, dispara. Bien, muy bien. Excelente. Sí, pues ya compañero, pues yo creo que pasamos al siguiente tema. ¿Cuál es? El tema es el México Colectivo, que es un espacio ciudadano. Si me permite, René, damos un panorama. Exacto, para que... Grupo Guerrero Colectivo con asociaciones civiles en Acapulco, representantes del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, escucharon las demandas de docenas de asociaciones civiles aquí de Acapulco. Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión del Grupo Guerrero Colectivo, que es parte de México Colectivo, una asociación nacional que busca recoger ideas y propuestas de los ciudadanos. Adelante. A ver, pues aquí que nos ayude, por favor, el profesor Julio César Bello Vargas a entender estos temas de México Colectivo, que es un espacio ciudadano. Hoy, en efecto, lo que dice mi compañero, se reúnen aquí en el Hotel Emporio, donde convocan a la sociedad civil, pero también convocan a los medios de comunicación. Yo no tuve la oportunidad de estar ahí, pero ayúdanos, profesor, por favor, a entender qué es México Colectivo. Yo fui invitado en la primera reunión por Alberto Mogollón, que es mi amigo, que milita en Movimiento Ciudadano. Y es correcto. Él se encargó de hacer las reuniones cuando vinieron algunos representantes de México Colectivo a nivel nacional, en una reunión en un conocido restaurante de Acapulco, y me pareció interesante porque se estaba llamando a las organizaciones de la sociedad civil con el firme propósito de aportar nuestras ideas para poder abonar en la construcción de un mejor país. Desde ese punto de vista a mí me pareció extraordinario. Bien. Sin embargo, el día de hoy se conforma ya el capítulo guerrero de México Colectivo y yo pensé efectivamente que iba a ser sobre esa... Es un movimiento nacional, ¿verdad? Sobre esa línea, es un movimiento nacional donde están actores ciudadanos que también ejercen política social y en muchos casos han ejercido por mencionar política algunos, de partido. ¿tendrás algunos nombres? Sin embargo, sí está el doctor Narro, un personaje... Ivonne Ortega, que milita en Movimiento Ciudadano, es diputada federal, pero lo que yo hoy pude observar al principio me pareció que iba a ser un muy buen evento cuando veo a Irma Figueroa, aunque ha sido militante o fue candidata del PRD, fue diputada federal por el PRD, ha sido funcionaria en los gobiernos priistas, pero se ha manejado como una mujer de sociedad civil. Veo a Ana María Castilleja, veo al dirigente del PRD, Abulmaro, veo a Rosaura Rodríguez, que es una dirigente que tiene una organización de mujeres, veo a Sebastián de la Rosa también, que milita en Movimiento Ciudadano, pero que tiene una asociación civil. ¿Ya está en el Movimiento Ciudadano, Sebastián de la Rosa? Sí, ¿no es perredista? Está en el Movimiento Ciudadano. Entonces, yo entendí que no iba a tener un vínculo de los viejos actores políticos. Cuando yo veo que hace su arribo el exgobernador Astudillo, y cuando yo me retiro y tengo la información de que llega Ivonne Ortega, entonces pude constatar, primero decirte que para mi punto de vista muy personal y respetable lo que otros digan, creo que nació contaminado México Colectivo, capítulo guerrero, porque los personajes de mayor renombre están vinculados muy directamente a un partido político. Hablamos de que hubo perredistas, priistas, Movimiento Ciudadano y uno que otro panista. De la sociedad civil yo creo que se redujo el porcentaje a un 10%, no hay la capacidad para aglutinar a la sociedad civil, me hubiera gustado que hubiera mayor participación y digo que nace contaminado, nace prostituido, pero lo que yo pude observar, mi estimado René, y lo digo con todo respeto, es la relación que hoy existe de manera estrecha
entre el exgobernador Héctor Astudillo Flores con Ivonne Ortega, que cuando salió electo Alejandro Moreno Cárdenas, precisamente el gobernador Héctor Astudillo estaba en funciones, el exgobernador estaba en funciones, y marcaron la línea para Alejandro Moreno Cárdenas fuera el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Hoy, con la diferencia que existe en la impugnación, en la ampliación de periodo, creo que se rompe la relación. El acuerdo entonces que se comenta en cafés y en corrillos es que hay un acuerdo en donde quien tiene la concesión de MC, y sería lamentable de así ser cierto, Héctor Astudillo Flores en Guerrero. Y esto deja mucho que desear, porque creo que el único partido en crecimiento a nivel nacional y en el estado de Guerrero es Movimiento Ciudadano, con rostros que le pudieran dar un impulso de una nueva forma de hacer política, y con estos nombres que se van a integrar seguramente en próximos tiempos, cuando haya un rompimiento con el PRI, habrán de prostituir al único partido que posiblemente estaba medio limpio. Por eso hoy públicamente digo, bienvenidos los 8 partidos políticos en Guerrero, que van a ser una oportunidad para las mujeres y los hombres. Se abre el abanico, ¿no? Se abre el abanico, que quieran aspirar incluso a ser presidentes municipales de Acapulco, en donde seguramente se habrán de anotar mujeres y hombres con rostros diferentes. Bien, adelante. Incluso puede ser también el profesor Julio César Bello Vargas, ¿no? Que puede claro, ir ¿por qué no? Por esos partidos nuevos, ¿no? Sí. Con esa posibilidad, por pues supuesto. Si me invitan, ¿por qué no? Exacto, claro. Donde invitan vamos, ¿no? Claro. Jaciel. Bueno, para Fernando Palacios, no sé si a lo mejor aquí vaya a coincidir ahora sí con el maestro Julio César. Digo, para irle agregando nombres, ya se mencionó Héctor Astudillo Flores, Mario Moreno Arcos, Evodio Velázquez Aguirre, Héctor Apresa Patrón, regidores Senador Vázquez y Julián López Galeana, profesional, algunos nombres. Algunos personajes de la política. La visión que tiene el profesor Julio César Bello Vargas es una visión acertada en cuanto a que el capítulo guerrero de ese movimiento no es algo que se pueda aplaudir, porque debemos de tomar en cuenta que no es algo nuevo. Siempre que nace un movimiento, siempre que nace un organismo político o semipolítico, pues busca a quien se agregue a él. En este caso hicieron la convocatoria, y creo que si yo voy a una escuela, voy a un instituto, es porque quiero ver la forma de participar o de ver qué me interesa de ese instituto, qué me interesa de ese organismo. Hoy se acercaron y estuvieron ahí precisamente, como dice el profesor, personajes que han sido políticos de siempre, pero que algunos son considerados como políticos ya desahuciados. De alguna manera, este organismo político-social, porque no es un partido, es un espacio donde, de propuestas, ¿no? Donde se hacen así las propuestas ellos. ciudadanas, sí, México colectivo. Habrá de sufrir no nada más esto que se vivió, sino la llegada de mucha fauna política que no le va a traer buenos dividendos, como bien lo decía el profesor, pero no puede estar exento de que lleguen quienes han huido de una fuerza política porque no les fue bien, o porque ya se cansaron los propios políticos de ese partido de tenerlos ahí como sanguijuelas, de tenerlos como garrapatas, y ya los han desechado. Son organismos que lamentablemente van a recibir mucha basura política. Eso es algo que no está exento de este movimiento. Claro. Y lo que nosotros vemos es que en Guerrero, al aprobarse la creación de 8 partidos aquí en Guerrero, es realmente saber que tenemos un jardín con flores de un día, porque esos 8 partidos nuevos que están autorizados van a desaparecer. El 50, 60%, tal vez hasta 70%, van a desaparecer. No van a lograr. Sí, solamente aquel que lleve como candidato a mi amigo Julio César Bello Vargas es el que va a lograr. Tendrá que lograr un poco más del 3% para que tenga para que conserve el registro. Si no, adiós. Si no, adiós. Sí. Señor, usted tiene la palabra. Yo tengo. Yo quiero diferir en ese sentido. Coincido en lo de México Colectivo, lo que comenta Fernando Palacios, pero en la creación de los partidos yo creo que hay que darle el mérito. Hay una legislación y una ley
que permite la creación de partidos políticos. Entonces, quienes organizaron a ese mundo de gente a través de esas organizaciones y pedir el registro formal ante el órgano correspondiente y cumplieron con los requisitos, creo que hay que aplaudirlo. ¿Y sabes por qué lo hicieron, René, estimado Fernando Jaciel? Porque pues ya no pueden voltear a ver al PRI, ya no pueden voltear a ver al PRD. Exacto. A lo mejor al PAN tampoco, que se ha ido desgastando también, y a los otros partidos políticos. Por eso hace rato decía, MC, que estaba construyendo una buena línea, creo que se puede contaminar. Por eso yo reconozco el esfuerzo de aquellas mujeres y hombres que lograron constituir un partido político. El reto de ellos y el reto también de la sociedad es tomar decisiones. Hay quienes no quieren voltear a ver a los partidos tradicionales, incluyendo a Morena, por el desgaste de poder y porque no le ha cumplido la expectativa para algunos o para muchos, y esa opción de 8 partidos es el abanico que tú señalas, para que puedan decidir con otros nombres y que no sean los mismos de siempre. La responsabilidad de estos partidos nuevos es abrir las puertas a mujeres y hombres que tengan el perfil para poder ocupar los espacios de elección popular. Bien, pues ahora sí estoy preocupado, ya me dio miedo porque esos 8 partidos le van a ganar a Morena, algunos de ellos le van a ganar a Morena. Sí, yo creo que sí, ya me dio miedo. Yo te voy a decir una cosa, yo no sé si le vayan a ganar, pero déjame decirte, como en el fútbol, si le pones al que va en la cola con el América que va en el puntero, todos le van al América, pero ¿qué crees? El partido tiene 11 jugadores en cada lado y tiene 90 minutos, a veces más. ¿Y qué crees? Se han dado sorpresas de que el que menos puntos tiene le gana al puntero en la Liga MX. Sigo temblando ya. Sigo temblando. Sí. Es que sigue temblando, yo creo que está temblando como el presidente cuando le dio a temblorina. Compañero Jaciel, pues yo creo que habremos de pasar al siguiente tema, ¿no? Una intervención por cada uno de los... Sí, para ir concluyendo, ¿no? Bien, profesor Julio César Bello Vargas, también, pues digo, está reventando las redes sociales y los medios de comunicación, por supuesto, el tema de la venta del avión. Un avión que cuesta, o que costó más bien su costo real en su momento, perdón, válgase la expresión, costó más de 214 millones de dólares. Bien, y luego, bueno, se hace una rifa, todo lo que ya sabemos, ¿no? Se hace una rifa, pues el avión no se rifa y no sabemos dónde quedó ese dinero, pero bueno, en fin, hoy se vende en 658 millones de pesos. Oh. Que, sí, 651 millones de pesos. De pesos. Que eso nos da, desde luego, 92 millones de dólares. Okay. Se lo venden a un país donde son... No tiene ni gente. Un poquito más de 10 millones de ciudadanos, a un país que se llama Tayikistán. Coméntanos cómo ves este tema o qué opinión te merece o qué lectura le das a la venta del avión presidencial. Mira, la población debe de conocer los detalles, porque imagínate, Argentina no quiso, muchos países no lo quisieron comprar por lo caro de este avión presidencial, pero vamos a remontarnos al arranque de este gobierno. Fue un tema recurrente del presidente de la República, que era un avión lujoso, adquirido por Calderón y que lo usó Peña Nieto. Él dijo, yo no lo voy a usar. Y bueno, sigue con su discurso populista de usar los aviones comerciales. Hoy utiliza los aviones de la Secretaría de la Defensa. Pero este avión, primero cuando lo rifa, y después dice siempre no lo rifo, pero ahora le voy a dar tanto, y después tanto para tal municipio, tal comunidad, para hacer una escuela. Lo cierto es que no sé si se hizo o no se hizo. Lo sí te puedo decir es que la rifa se difundió. Para muchos les causó gracia. Abusaba o nos veía como poco inteligentes. Sin embargo, a 4 años y medio, el señor pues no es empresario. Si vendes un aparato de 214 millones de dólares, pues dice, pues ya el que me lo quiera comprar, antes de irme, lo único bueno que rescato es de que prometió, no sé si lo vaya a cumplir tampoco,
que le va a construir un hospital en la montaña en Tlapa, y eso sí es aplaudible. Y ahí en Oaxaca, fuera, lo demás es demagogia, es huaca, dijeran en la Costa Grande. Bien, dispara. Bien, sí, en efecto, el presidente lo dijo en una de las mañaneras, que la venta del avión iba a ser precisamente para construir un hospital en Tlapa y otro hospital en Oaxaca. Entonces, bueno, pues adelante, Jaciel. ¿Y la comisión de la mochada para dónde se va a ir? Ah, no, eso sí no sé. No, digo, no sabemos, no nos consta. Ya sabes, ¿no? No nos luego consta hay si hubo o no hubo, no sabemos. Hay un diezmo por ahí. Ah, caray, hay no, un pues, moche. Eso sí, no estamos enterados. Adelante, Jaciel. Ya para concluir, Fernando Palacios, ¿qué opinión te merece que se haya vendido el avión presidencial que en su momento fue adquirido por el gobierno del presidente Felipe Calderón? Y también, si se hace el hospital en Tlapa y en Oaxaca, ¿qué pasa? Primero que nada, deberíamos de felicitar a Enrique Peña Nieto porque fue el único que hizo uso de ese avión. No, pero Felipe Calderón también lo usó, ¿no? No, lo usó usó nada más Peña Nieto. Peña Nieto. Bueno, pues Peña Nieto anda feliz en España. Lo disfrutó Enrique 6 Peña años. Nieto sí lo disfrutó y hay que felicitar a Enrique Peña Nieto porque, bueno, pues por lo menos él Claro, se subió al avión y hizo uso de él. Lo disfrutó, ¿no? Muy bien. Decía el señor profesor Julio César Bello Vargas que pues hay una historia muy larga y la contó, pero yo creo que debió haber comenzado con lo que terminó. Finalmente, lo rescatable, y a nosotros los guerrerenses sí nos da mucho gusto, que lejos de que la venta de un avión clara, no muy clara, real o no real, el dinero que hoy se sabe perfectamente el monto de esa cantidad, no se lo haya echado a la bolsa un político de cuello blanco y que esté ahí, promesa que, como bien dice el señor profesor, vamos a ver si se cumple. Nosotros como guerrerenses y como mexicanos y un servidor como participante de la Cuarta Transformación, creo que podemos confiar en que sí se va a hacer el hospital que tanta falta hace, claro, allá en la montaña del estado de Guerrero, claro, por supuesto. Sí. Esto es algo que, como bien lo dice el profesor, hay que reconocerlo, exacto, hay que decir aplaudirlo. qué bueno, hay que aplaudirlo. El tema del avión es un tema muy largo, finalmente es un final feliz, sobre todo, insisto, porque el dinero, mucho o poco que sea logrado a la venta de ese país, que era del consorcio ruso en aquel tiempo, Kazajistán. Sí, la parte de Rusia, sí, de la Unión Soviética. Taquistán. Entonces, eso es algo que debemos reconocer, que ese dinero no se fue, que no vamos a decir dónde quedó la bolita, sino exacto, que se va a usar, sí, y una de las partes que se va a usar es para Guerrero. Creo que vale la pena reconocerlo, que es un buen punto. Yo quiero terminar mi comentario. Concluya, que profesor. si no se hubiera vendido el avión, pues nuestros paisanos de Tlapa y los alrededores no hubieran tenido hospital, porque entonces quiere decir que el gobierno no tiene dinero a la necesidad que reclaman los ciudadanos, del pueblo sabio y noble. Eso lo quiero comentar y lo quiero dejar muy claro. Y ojalá también que esos 3,000 millones de pesos del hospital de tercer nivel que se va a construir en Acapulco, que ya nadie dice nada, ojalá y se cumpla, no vaya a ser que termine este gobierno y tampoco se vaya a hacer esa obra. Dispara, pistolero. Bueno, pues de esta manera. Bueno, no, y mira, para concluir, en efecto, el presidente en una de las mañaneras también lo dijo: se venda o no se venda el avión, los hospitales van para Tlapa y para Oaxaca. Concluimos, compañero Jaciel. Qué bueno, felicidades. Sí, Hay exacto, que felicidades por el reconocerle al presidente, ¿no? entonces. Exacto. Sí, no, y es bueno que lo diga un comunicador, porque si lo decimos nosotros, puede decir que nosotros, por ser participantes de Morena, lo estamos manifestando. Pero lo hizo con un comunicador que está bien enterado. Dispara, pistolero, gracias. Nos vamos, compañero Jaciel, concluimos esta mesa que sacó chispas aquí con nuestros amigos, nuestros panelistas de todos los miércoles. Adelante, compañero. Agradecemos, Fernando Palacios, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy agradable debatir y comentar los puntos ahí con el profesor. Agradecer la paciencia que nos tienen allá, quienes nos ven, su amplio auditorio, y a los que nos ven más allá de la frontera, decirles que Acapulco, el calorcito y el mar están increíbles en este tiempo. Visítelo, lo invitamos a que venga a Acapulco. Con los brazos abiertos lo recibe Acapulco. Bien, Jaciel. La presencia del maestro. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Y así como él pondera Acapulco, pues yo también lo pondero siempre. Acapulco es bello, Acapulco lo recibe con los brazos abiertos a todos. Bien, gracias, compañero, nos vamos.
Gracias amigos que nos siguen en esta red social, la agencia RJ Digital Media, la mesa 35. Y desde luego los invitamos por favor que el próximo martes nos acompañe, nos sintonice en 105.3 FM en Radio Palmera, la puerta de la Costa Grande de nuestro estado libre y soberano de Guerrero. Y a nuestros amigos que nos siguen allá en Centro, Sudamérica, Estados Unidos, vengan a Acapulco, visítenos. Acapulco está mejor que nunca. Hasta pronto. Gracias, bye, compañero. La próxima emisión, la mesa 35 está instalada. Nos vemos. Dispara, pistolero. Dispara, pistolero. Dispara.